Uno de los temas más importantes para el gobierno de México va a ser el tema relacionado al acceso consular. El acceso consular va a tener como fundamento jurídico la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, en la cual se establece que cuando un extranjero es detenido en un tercer estado, las autoridades nacionales tienen la obligación de notificarles a las autoridades diplomáticas o a los representantes diplomáticos o consulares del estado de nacionalidad del individuo el que fue detenido. Esto tiene como premisa el salvaguardar los derechos del extranjero porque se está presuponiendo que el individuo no va a conocer las leyes, no va a conocer a lo mejor el idioma y va a estar ajeno a lo que realmente jurídicamente hablando le está pasando. Entonces, para evitar que el individuo pueda realizar actuaciones, declaraciones que pudieran afectar el proceso que se está llevando en su contra, pues se le avisa a las autoridades de su estado de nacionalidad para que éstas puedan asistirlo. El derecho al acceso consular, a la notificación consular, solamente puede estar limitado por la propia voluntad del individuo, el cual, si nos apegamos al texto de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, señala claramente que el sujeto va a ser el que va a decidir si quiere que se le notifiquen a las autoridades de su estado de nacionalidad el que fue detenido o no. Para el gobierno de México, que es punta de lanza para ese tipo de temas, ya que el gobierno de México es uno de los promotores de la discusión del derecho a la protección consular dentro de tribunales internacionales, de los principales promotores de la discusión de este tema, pues tenemos que es un tema muy importante y la práctica mexicana ha permitido distinguir este concepto en tres variantes. En un punto de vista macro tenemos que el acceso, la notificación consular, la protección consular van a ser parte de lo que sería de un término general de la protección diplomática, en la cual la protección diplomática en estricto sensu se puede decir que es que el Estado asume como propia la representación del individuo para poderlo llevar a la esfera internacional y dirimir una controversia en específico. La protección diplomática es una figura del derecho internacional, la cual deriva de lo que sería del derecho internacional clásico, cuando el individuo no iba a tener un jus standi para poder acceder a un tribunal internacional y tratar de resolver una controversia que tuviera frente a un tercer estado. Con la evolución de los derechos humanos tenemos que posteriormente, dentro del marco de la protección diplomática, vamos a tener un subtema que sería la protección consular y al lado de la misma la asistencia consular. La protección consular en sí mismo va a ser cuando las autoridades consulares del estado de origen del individuo van a realizar actuaciones a favor del individuo frente a las autoridades nacionales donde se encuentra, dentro del territorio donde se encuentra inmerso el sujeto. Esto para tratar de promover y garantizar los derechos del propio individuo en el sentido de que sean respetados y no se encuentre una calidad dispar por el mismo elemento de extranjería que pudiera contar. La asistencia consular, en cambio, va a ser o puede ser considerada como un simple apoyo administrativo, un consejo, que muchas veces no sale de las cuatro paredes del recinto consular. Ahora, viene la pregunta, ¿el derecho y la notificación consular van a ser un derecho humano, sí o no? Y aquí es justamente donde hay que acudir a lo que han señalado los tribunales internacionales. Por un lado vamos a tener que, hace unos momentos les comentaba que el gobierno de México ha promovido la discusión de estos temas en foros internacionales y hay que recordar la solicitud de opinión consultiva que el gobierno de México interpuso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que posteriormente es plasmada en la opinión 1699, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos llega a la conclusión que el derecho al acceso consular, la protección consular, iba a ser una de las garantías mínimas que debe tener el individuo para que se pudiera considerar como que se ha cumplido con su derecho humano al debido proceso. De igual forma, este tema posteriormente fue discutido ante la Corte Internacional de Justicia en el caso Avena, en el cual forma parte de la tetralogía de casos que se han discutido ante este Tribunal Internacional, en el cual se inició en el caso de Ángel Breart entre Paraguay y Estados Unidos, posteriormente el de los hermanos Lagrand entre Alemania y Estados Unidos, posteriormente el caso Avena, México-Estados Unidos, y finalmente el caso entre Pakistán y la India.
Dentro de estos casos, la Corte Internacional de Justicia, a diferencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señaló que no había elementos suficientes ni en los trabajos preparatorios ni en la práctica internacional para poder soportar la conclusión que México estaba argumentando ante la misma, en la cual se señalaba que la protección consular, el acceso consular, era un derecho humano. Entonces tenemos que a nivel internacional la protección consular, el derecho a la notificación consular, pues es un derecho procesal del individuo, pero no puede estar, no es considerado como un derecho humano. Ahora, la protección consular, ¿por qué no es considerado un derecho humano? Aquí hay que ir ya a la práctica. Ningún Estado a nivel internacional va a tener una representación diplomática o consular en todos los países a nivel mundial. Eso significa que va a haber algunas situaciones donde los recursos materiales y humanos van a ser limitados por parte del propio Estado y no va a haber la posibilidad de tener ese momento de intervención directa antes de un proceso para poder ayudar a su nacional. Entonces, de esta manera tenemos que va a estar limitado este acceso consular a las propias circunstancias y va a estar variando estado por estado. De igual forma, suponiendo que sí va a haber una representación consular donde el individuo se encuentra, pues vamos a tener también de igual forma que vamos a tener la misma limitación en el sentido que el Estado tendrá que valorar si se le va a poder apoyar al sujeto o no. Y esto va a variar muchísimo de las circunstancias que rodeen al caso en comento. Por ejemplo, no va a ser lo mismo que el Estado puede intervenir a lo mejor en una etapa de sentencia donde ya no se puede hacer nada procesalmente hablando a favor del individuo a cuando apenas está siendo detenido por parte de las autoridades extranjeras. Entonces tenemos que caso por caso va a variar y como los recursos son limitados, muchas veces siguiendo el espíritu de la propia Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, los estados van a tratar de ubicar los pocos recursos que tienen a aquellos casos donde va a haber una posibilidad de éxito o el individuo no va a tener los recursos para poder defenderse de forma adecuada. En otras palabras, si el Estado extranjero le va a proveer una defensa de oficio a un individuo que va a enfrentar un proceso penal, pues tenemos que la protección consular solamente se limitará a darle seguimiento al caso de su nacional para poder determinar que no está habiendo una discriminación en contra del mismo por su propia condición de extranjero, a diferencia de aquellos casos donde inclusive el individuo no se le respetan sus derechos humanos y se encuentra en una indefensión absoluta, a lo mejor por una detención arbitraria. Entonces las circunstancias de los casos van a ser diferentes y va a haber una valoración por parte del funcionario consular, el cual va a determinar caso por caso en qué situación sí van a intervenir, en cuáles otras les van a dar un seguimiento, y entonces va a variar mucho. Entonces tenemos que la regla mínima por la cual se va a conducir, pues dependerá de los retos o a lo mejor de las circunstancias del caso que vaya a enfrentar su nacional. De esta manera podemos decir que a nivel internacional, en estos momentos, tanto por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como por parte de la Corte Internacional de Justicia, la protección consular no va a ser un derecho humano en sí. Sin embargo, sí es reconocido como un derecho mínimo que el individuo debe tener acceso tanto a la notificación consular como a la asistencia consular, pues para poder salvaguardar este derecho macro dentro del cual se encuentra inmerso, y ese sí es un derecho humano al debido proceso. En conclusión y en resumen, el derecho a la notificación consular, a la asistencia consular, es una de las partes del debido proceso que se debe respetar a nivel mundial. Sin embargo, en sí mismo no se pueden sustentar como un derecho humano al día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y estamos viendo en próximos videos. Gracias.